lo que secó y muerto está, tú levantas con poder y resta. Aleluya. Bienvenidos, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a glorificar el nombre de nuestro Rey, vamos a darle la alabanza como Él merece. Amén. Vamos a cantar un cántico que, aunque estamos parte de la iglesia, y hay parte de la iglesia que no puede venir por diferentes circunstancias, seguimos juntos en el Espíritu. Es el Espíritu quien une nuestras vidas. Y en un mismo Espíritu vamos a alabarle en esta mañana. Amén. Y somos eso, somos una pequeña parte del cuerpo, pero el cuerpo está unido por Él. Amén. Damos la gloria al que la merece. Vamos a presentar este tiempo. Señor y Padre, te doy gracias, Dios, por estar en medio nuestro, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has traído con bien, Señor. Presentarte este tiempo, Padre, que te alabemos, Señor, en espíritu y en verdad. Que exaltemos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Te damos gloria, honra y honor. Señor, dirige todo en esta mañana, Padre. Gracias, Señor. También nos acordamos de aquellos que no pueden asistir, Señor. Que les bendigas allí en sus hogares, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Te damos gloria a Dios. Te alabamos, Señor, en un solo cuerpo, Señor. Tú traes la unidad, mi Dios. Estamos unidos por ti, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Pero Él nos unió. Somos familia. ¿Tú sabes el significado de la familia? Una familia unida por Cristo, con unos lazos mucho más profundos. Entonces mira a tu hermano y compartís eso. Qué hermoso poder alabar a nuestro Rey, a nuestro Dios como familia juntos. Aleluya. Cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. Aleluya. Y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré. Yo sé, mi esperanza está en Él.
del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo el pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en ti, Señor, en su gracia. Tú me amas tal como no escucharé, no entenderé, yo sé, mi esperanza está en él y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 aleluya. Se oirá la adoración de su pueblo. Aleluya. Damos gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Que resuene en toda la tierra la adoración de los hijos del Rey de Reyes. Damos gloria y honra. En los cielos, el sonido de nuestra adoración, que resuene en toda la tierra, caerán sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. ¡Cuán bueno es Dios! Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se
adoramos, Rey. Levantamos nuestra adoración, Señor, hasta tu trono, mi Dios. Levantamos adoración. Damos gloria. Damos gloria. Damos gloria. Levantamos adoración. Se oirán los cielos la alabanza de su pueblo. Se oirá. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Levanta, levanta una adoración para tu Padre. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es. Alza tu voz, alza tu voz. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Mira, las murallas de Jericó, ¿sabéis cómo cayeron? Con un grito. Las murallas caen, hermano. Alzamos la voz en alabanza y adoración al Rey de Reyes. Que resuene en toda la tierra. Que resuene en toda la tierra. Que Él es el Rey. Que resuene. No te dé vergüenza gritar al Rey de Reyes. A gritarle a Él, porque las murallas cayeron al grito de guerra. ¡Aleluya! Se oirá. Caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Te adoramos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque vas delante de nosotros, Señor.
Vas abriendo camino, Señor, para tu pueblo, Dios. Vas sosteniendo nuestra vida, mi Rey. Gracias, 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 mil gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Te damos gloria, Señor. En dificultad
hermanos, que el Señor os bendiga. Bueno, vamos a otra parte del culto, vamos a recoger las ofrendas, los diezmos, amén, las primicias al Señor. ¿Qué os parece si oramos? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, amén, que lo haga una vez más, que traiga provisión, amén, a cada casa. Señor y Padre, queremos venir delante de tu presencia en esta hora y te pedimos, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas. Pedimos que tú multipliques, que des sabiduría a la hora de administrarlo, Señor, y que pueda servir para la extensión de tu reino. Amén, Señor. Padre, yo te pido también, Señor, que abras las ventanas de los cielos y des trabajo a tu pueblo. Señor, que tú, Señor, puedas ir delante, Señor, abriendo pasos, Señor. Y Padre, que puedas traer provisión sobrenatural. Padre, te lo pedimos todo creyendo que tú haces más, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Nos ponemos de pie y el que quiera diezmar y ofrendar o entregar una primicia, vamos respetando, ¿vale?, la distancia. Amén. Vamos a cantar al Señor como sacrificio, alabanza, dice la palabra. Un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate, Señor. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Bueno, gloria al Señor, hermanos, que el Señor os bendiga grandemente, amén. Dios mediante, tenemos el proyecto de, a partir del mes de septiembre, empezar a repartir folletos en un pueblo que se llama Caldas de Malavella. ¿Cuántos conocen el pueblo de Caldas de Malavella? ¿Cuántos conocen alguno que viva en Caldas de Malavella? Bueno, pues vamos a empezar a repartir allí, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, el Señor nos ha provisto de una casa grande, con sillas, ¿no? Entonces, vamos a repartir folletos. Vamos a poner el teléfono del pastor, vamos a poner el teléfono del hermano Giovanni que vive allí. Lo digo por si alguien llamase. Sí que es verdad que no podremos hacerlo como lo hicimos en Santa Coloma de Farnés, que íbamos por las calles cantando, que llamábamos a la gente, que le hablaba, porque con todo el tema de la pandemia más complejo. Pero
De todas maneras, creo que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tenemos que ir y creo que no hay pandemia que pare la obra de Dios. Amén. Pero con sabiduría y siempre guardando la distancia, con prudencia. Pensar que no podemos tocar una puerta, ir a la gente. Es complicado dar algo en la mano tal y como están las cosas, pero sí podemos orar en el lugar. Y sí podemos dejar cosas en los buzones, sí podemos orar por las calles y sí podemos empezar a movernos y a ver Dios qué es lo que hace. Amén. Así que a orar. También me gustaría pediros, y ahora vamos a hacerlo, vamos a orar por los enfermos de la iglesia. Hay muchos casos, hay mucha gente enferma, no con esto del COVID, que nadie se alarme, o hasta donde yo sé, pero sí que necesitamos que Dios derrame su gracia. Y yo le estoy pidiendo a Dios que nos pueda activar en el uso de los dones. Hay dones que en la iglesia no tenemos. Hay don de profecía, hay don de discernimiento de espíritus, hay dones de nuevo la palabra. Pienso que hay ministerios que el Señor llamó, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy pensando y pienso en voz alta, me gustaría que hubiese 2 o 3 con dones de interpretación de lenguas. ¿Sí o no? Dice que hable uno en lenguas y 2 o 3 por turnos interpreten, dice la palabra. ¿Es así o no? Entonces, qué hermoso sería, ¿no? Que el Señor lo derrame y por qué no. Y te digo una cosa, si eres tú el que Dios te lo va a dar, te va a sorprender porque estará la persona hablando en lenguas y tú la oirás en tu idioma y la entenderás con una claridad meridiana. Y todo el mundo oirá que habla en lenguas, pero tú oirás lo que dice. Y entonces podrás decirlo a la iglesia. ¿Me escucháis? Entonces le pido a Dios por esto y le estoy pidiendo a Dios por dones de sanidades. ¿Me escucháis? ¿Cuántos creen en la vigencia de todos los dones hoy? Y os digo una cosa más, soy de los que defiende que la lista que nos habla la Biblia no es una lista cerrada. O sea, habla de dones y habla de ministerios y habla de operaciones y habla de misterios la Biblia, pero no cierra el ciclo porque Dios es mucho más y hay cosas que te sorprenden. Amén. Entonces, que Dios nos pueda sorprender con dones nuevos. Alguien me dijo una ocasión, tú en esta iglesia, me dijo, tú tienes don de fe. Bueno, yo no sé si tengo don de fe o tengo fe. Dice, por las cosas que has visto desde niño. Realmente cosas extraordinarias, de derramarse el poder de Dios, pero no piense que una cosa, una algarabía, una fiesta y cohetes, no. Cosas bien sencillas, en un ambiente de paz, en una atmósfera donde el Espíritu de Dios se mueve dando paz y obrando los corazones y ver realmente cosas extraordinarias de gente de no poder moverse, imposibilitado con hemiplegia y empezar a moverse y empezar a andar. O estar en medio de los cultos, recuerdo una mujer brasileña, porque de brasileña no tenía nada, era rubia, de ojos claros, blanca, y estaba en la congregación y esa mujer cuando entraba en la presencia del Señor y empezaba a buscar de Dios, empezaba a orar, escúchame, Panamá hace mucho calor, y esa mujer empezaba como con unas sudoraciones y cualquiera que la viera diría, la fula, ¿no? Uy, la rubia, no veas cómo suda del calor. Y no, lo que caía era algo denso, era como un aceite. Pero teníais que ver el olor que hacía ese aceite, era como un perfume. La Biblia habla de señales y de maravillas. Entonces, ¿cuántos lo creen? Pues en ese Dios confiamos, ¿no? El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo imposible. Y obra de acuerdo a su voluntad. Hay veces que la voluntad de Dios termina en un punto y hay veces que la voluntad de Dios y la misericordia de Dios la alarga más allá. Simplemente es creerle a Él en todo momento y en toda circunstancia. Creerle a Dios en lo que venga. ¿Me escucháis? Y mantener viva esa fe. Amén. Así que oraremos por los enfermos de la iglesia. Quisiera saludar también, siempre se me olvida a los que estáis en casa, que el Señor os bendiga grandemente y les amamos. Amén. Y luego, bueno, una noticia un poco así, el ayuntamiento me envió, bueno, todavía no la he recibido, pero bueno, hablé con el ayuntamiento y todavía nos piden una comunicación de más cosas para poder legalizar el tema. En principio, hablando con el arquitecto, me dijo que todo el local tal y como está cumple perfectamente, pero seguramente lo que piden es una certificación del técnico
es decir, del arquitecto que tiene que firmarlo, visarlo en el colegio y entregarlo, con unos planos de la distribución del local. Es lo único que en principio nos faltaría, pero mañana intentaré hablar con el ayuntamiento a ver si nos lo pueden adelantar para poderlo presentar lo antes posible, ¿no? Amén. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Entonces, mientras, bueno, ya de hecho lo habíamos decidido, ¿no? Pero mientras no tengamos esto resuelto, obviamente nos olvidamos del techo, ¿no? Es lo prudente, nos olvidamos del techo y ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y luego lo que decíamos, seguir orando por todo este tema de la pandemia, que el Señor pueda poner su mano en todos los enfermos también de la iglesia, ¿verdad? Todos los que están en pruebas, acordados de orar por Rebeca, por todos. Amén. Oramos, nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos creen que Dios sana? Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Y Padre, yo te pido por todos los enfermos de la iglesia, Señor. Los que tú sabes, Señor, los que tú conoces. Padre, que tu misericordia, Señor, les extienda. Que toque, Señor, las vidas. Que toque los cuerpos y que sean sanos en el nombre de Jesús. Señor, para poderte darte gloria, para poder servirte. Padre, para poder invocar tu nombre, alabarte, Señor, como tú te mereces. Exaltarte, Señor, sobre lo sumo. Y Padre, que todos puedan ver y temer, Señor, a tu nombre. Oh Padre, en el nombre de Jesús, allí donde están, Señor. Y también por nuestros familiares, allí donde están, Señor. Padre, que tú obres, Señor, y que tú traigas sanidad. Sanidad completa, Señor. Oh Señor, que puedas sorprender a todos, Señor, con tu gracia y con tu misericordia. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice... Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Hoy quisiera hablaros, tengo 20 minutos. Habéis visto que últimamente me porto bien. ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos me han visto el cambio que he hecho? He cambiado para bien, ¿o no? ¿Me notáis diferente o no? ¿Me notáis diferente, no? Más joven. Bueno, vamos a Éxodo capítulo 3. Y hoy vamos a hablar de Moisés el hombre. ¿Me escucháis? Porque Dios llama a hombres de carne y hueso. A veces leemos la historia de la Biblia y nos pensamos que eran personas extraordinarias, que tenían una capa para volar. ¿Me escucháis? Que eran personas que no le afectaba, que le clavabas le dabas un golpe de martillo y no le dolía, que no sentían hambre, que no tenían dificultades en la vida, que no tenían problemas en sus matrimonios. A veces pensamos, bueno, esta gente vivían en una burbuja, y la realidad es que no es así. Eran hombres como tú y como yo. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que tú y que yo. Es decir, vivía las mismas circunstancias, se enfrentaba a los mismos problemas, tenía las mismas inquietudes, tendría sus momentos de duda. ¿Cuántos saben? Dice la Biblia, el hombre más grande que ha habido en la tierra es Juan el Bautista, y dudó. Entonces, no son ajenos a nosotros, pero nos precedieron y nos dan ejemplo. Entonces nosotros podemos aprender de sus vidas. Pero no eran personas que tú digas, bueno, eran superhéroes, eran personas extraordinarias, con una capacidad sobrenatural para afrontar las dificultades de la vida. No, eran personas con sus propias luchas, igual que las tuyas y las mías. Sin embargo, dieron testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Entonces, ¿cuánto les gustaría agradar al Señor? Bueno, pues que podamos aprender. Y hoy pensaba en la vida de Moisés el hombre, ¿no? Dice así, capítulo 2 de Éxodo, leeremos del verso 11 en adelante. Hay un break, hay un ¿cómo se dice en castellano? Hay un quiebre, hay un antes y un después cuando leemos ese pasaje. El antes eran los primeros 40 años de la vida de Moisés. Y después habla de los últimos 40 años de la vida de Moisés, de los siguientes, años de la vida de Moisés, ¿no? Y ahí es cuando se produce un quiebre, un cambio. Yo no sé cuántos de vosotros alguna vez han sentido algo así.
Y a veces hemos sido conscientes y a veces no hemos sido conscientes. Cuando se produce ese cambio en la vida de Moisés, Moisés todavía no conocía al Señor. Habría oído hablar de él, pero no le conocía. Y muchas veces Dios provoca en nosotros cambios antes de llegar a conocerle y no somos conscientes de ello. Te traslada de un lugar, te cambia de lo que sea, te mete en una familia, te hace cualquier cosa y tú no eres consciente de ello. Pero llega un día que Dios aparece a tu vida y te habla. Y entonces te das cuenta que el camino andado formaba parte de todo un plan, pero tú no lo sabías. Algo así le ocurrió a Moisés. Y Éxodo 2, verso 11 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, dice, sus hermanos. Todos conocéis la historia, Moisés era hebreo, pero criado en una cuna noble, en egipcia, ¿verdad? Un hombre que fue apartado, fue preparado desde niño para ser alguien importante en la vida de Egipto, en la historia de la humanidad. Un hombre criado en lo que llamaban entonces, había una escuela de los príncipes de Egipto. Allí estudió Moisés. Un hombre entendido en las letras, en la astronomía, un hombre en la administración, en la diplomacia, un hombre que hablaba idiomas, en la escritura. En aquella época muy poca gente tenía acceso a la cultura y Moisés fue educado desde niño así. Y dice que crecido él, un día salió y vio cómo golpeaban a un egipcio, golpeaba a un hebreo, dice su hermano. Y fíjate, su hermano de raza, ¿no? Y dice, entonces miró a todas partes. Fijaos, estoy hablando de Moisés el hombre. Cuando ve que dos se están peleando y que un egipcio se estaba ensañando con un judío, dice que él, viendo esa escena, miró a todos lados. Empezó a mirar. ¿Qué es lo que buscaba? Que nadie le viese, que nadie reparase en él, que nadie se diese cuenta. Y dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fijaos cómo era Moisés el hombre. Dice, primero, porque tuvo, eso se llama dolo, cautela, esto de los que estudian derecho, cautela en la comisión del delito. Es mirar a todas partes, que no me vea nadie, voy a prepararlo bien y a este lo pillo. Y cuando lo hago, encima lo entierro. Este era Moisés. Entonces mi pregunta es, si tú hubieses sido el Señor, a un tipo como ese lo hubieras llamado. Tú vas a reflejar mi gloria, yo voy a mostrar mi gloria a través tuyo. ¿Tú hubieras llamado a un tipo así? La misericordia de Dios es extensa, no tiene nombre. Mira, tampoco hubiese llamado a un tipo como yo. Pero a veces el amor de Dios es algo que no podemos comprender. ¿Por qué yo? ¿Por qué llamaste a Moisés? ¿Por qué me llamaste a mí? Y dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Yo creo que Moisés, por lo que veo, era un tipo iracundo, era un tipo irascible, era alguien, no diría violento, pero sí de aquellos que responden enseguida, ¿no? Yo no sé si tú te has encontrado con personas así. Yo, por ejemplo, soy muy mirón. A veces me dicen, Dani, nos vas a meter en un problema. Esto me lo dicen mucho, porque me pasó en Panamá, me pasó aquí, me pasa en todos lados. Dices, es que tú tienes una mirada que hace una radiografía. Y entonces cuando estoy en la calle o en cualquier cosa y algo me llama la atención, me quedo viendo así fijo. ¿Te acuerdas ¿dónde está Noemí? ¿Te acuerdas en Badajoz? Que me quedé viendo un tipo así, me lo quedé viendo así y cuando sale dice, además un tipo se veía, ¿no? Por su vida
un hombre drogadicto, en fin, se veía por su vida que tenía una mala vida. Un tampón, un delincuente, y sale y dice, qué mirada me ha pegado. Aquello de mirar así, mirar y observar, ¿no? De darte cuenta. Fíjate, este era un hombre que cualquier cosa le hacía saltar. Violento, llegó a matar a un hombre y luego lo enterró. Pero sería un hombre impulsivo. Ve a dos riñendo y se mete por el medio. ¿Me escuchas? Y eso es algo que uno aprende. Y uy, tienes que ir con cuidado. Ve dos riñendo entre sí y uno, ¿pero qué hacéis? ¿Qué pasa? Y la cosa no va con uno. Pero tenía ese carácter impulsivo, ¿no? Es como cuando un matrimonio se está discutiendo y vas tú y te metes en el medio y entonces sales escaldado. Te da uno y el otro y te vas caliente a tu casa y dices, ¿para qué me metí yo? ¿No? Dice, y ve a dos discutiendo y les dice, oye, ¿qué hacéis? Fíjate el carácter que tendría Moisés, ¿no? Verso 13, al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando el hebreo que estaba golpeando al otro le dice, es que tú te crees que eres príncipe y juez sobre nosotros, porque era príncipe y juez en Egipto, sobre los egipcios. Pero ¿qué pasa? Le vieron un punto débil, le habían sorprendido en algo. Y entonces por eso le dice, oye, ¿y tú qué? ¿Vienes aquí? ¿Es que nos vas a matar? ¿Es que me vas a matar igual? Y entonces dice que cuando Moisés se vio sorprendido, dijo, ciertamente esto ha salido. Mira, todas las cosas que hagamos, aunque sean oculto, aunque tú mates a alguien y lo entierres y pienses que nadie te ha visto, Dios lo ve. Y es cuestión de a tiempo de que empiece a soplar la arena en el desierto y a soplar el viento y se lleve la arena y saque el cuerpo a relucir. Todas las cosas, con el tiempo Dios las saca. ¿Me escucháis? Yo no sé, en Panamá dicen con el tiempo se larga el cobre. Yo no sé si en otros países lo dicen, no sé si los dominicanos lo dicen, pero con el tiempo se larga el cobre. Y es que, ¿qué pasaba? Que en Panamá te vendían ahí, decía, mire, oro, 24 quilates, de lo mejorcito, además sacado de una huaca. Una huaca es una tumba de un indio, esas precolombinas que los enterraban con oro y con cosas y tal. Y dice, oro del río no sé qué, 24 quilates, esto, y entonces lo compras allí por $500 y te lo pone y te va más contento a tu casa y dice, mira qué negocio he hecho. Pero después empieza a fregar los platos y cuando llevas 3 veces fregando los platos empieza a verse el cobre que hay debajo. Dice, con el tiempo se larga el cobre, con el tiempo se ve lo que hay. Y Dios a veces se toma su tiempo, pero el que no se arrepiente, el que no acude a Él, el que no le pide perdón, el que no se lava en su sangre, el que encubre lo que hace, es cuestión de tiempo. Dios perdona todos los pecados, no importa lo que hayas hecho, pero sí te digo, acude a Cristo y pídele perdón y reforma tu vida, porque estás a tiempo. Estás a tiempo. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo salió. Y entonces sorprendieron a Moisés. Y dice, fíjate, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estado sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. El hombre, cuando escuchó que lo iban a matar, él salió huyendo, se metió en tierra de Madián y llegó a cierto lugar que tenía un pozo. Entonces todos los pastores de la zona iban allí y les servía de abrevadero, iban a beber los ganados, las personas a llevarse agua en cántaros para las casas. Y dice que llegó a ese lugar huyendo y allí se sentó.
Y estando allí sentado, dice que vinieron las 7 hijas del sacerdote de Madián. Entonces ellas llevaban sus ganados. No se sabe por qué razón acudieron las hijas. Algunos dicen que en realidad, pues Jetro, o el nombre que utiliza, dicen igual no tenía hijos de suficiente edad todavía o estaban en otras ocupaciones y entonces mandaba a las hijas. Pero por el contexto se desprende que siempre solía mandar a las hijas. Dice, las 7 hijas las mandaba y decir, llevad los ganados que beban y traed agua. Pero allí acudían todos los pastores. Vivían, y a veces puedo decir que vivimos en una sociedad muy machista. Entonces, tú llegas al pozo, llegaba el hombre al pozo y veía a una mujer allí y le decía, apártate. Fíjate, dice, apártate. Entonces, en aquella época era cultural, las mujeres pues cedían. Todavía hay machismo por ahí, lo que pasa que hay según quién no te atreves a decírselo. Yo ya te aseguro que a mi abuela no la sacan de allí. Por más que le diga, oiga, quítese de allí, ¿cómo ha dicho? Mi abuela menuda una. ¿Sabes? Pero dependía, era la cultura. Entonces llegaban los hombres y las sacaban. Cuando Moisés ve que cogen a las hijas de Jetro y las sacan, le dice, fuera, 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 fuera los ganados, van a beber los nuestros, saliros de aquí. Ellas tenían que retirarse y esperar a que los hombres bebieran sus ganados, su esto, su lo otro, se llevaran, cada pastor se llevara el agua y quedaban las últimas. Esto siempre era así, fíjate. Dice verso 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Y entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Era un tipo ciertamente impulsivo. ¿Os dais cuenta o no? Mató al egipcio, lo entierra, ve a 2 peleándose, se mete por el medio, sale huyendo porque lo van a matar, se sienta en un pozo, ve que hay una trifulca entre pastores y las muchachas y coge y se mete por el medio y empieza a sacar, dice, las muchachas van a beber primero. Y no conocía a Dios. A veces Dios llama a gente, ¿verdad? Cualquiera de nosotros hubiese intentado ser más prudente. Yo aquí me callo, yo no sé de qué va esta historia, yo soy forastero aquí, acabo de llegar, yo no sé esto si tienen cuentas antiguas. No, este se metió y dijo, ¿cómo que las muchachas no van a beber? ¿Cómo que no van a beber sus ganados? Un día hablaremos del trato que tuvo Jesús y Dios con las mujeres y os va a sorprender. Algunas cosas os van a hacer clic, os van a sorprender. De cómo la mujer ocupaba un lugar en la sociedad y cómo Dios la pone en su sitio. Así. Y dice, fíjate, dice, verso 17, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. Y volviendo ellas a Reuel era Jetro, su suegro. Utiliza los 2 nombres la Biblia. Dice, volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? ¿Por qué? Porque ellas siempre llegaban muy tarde, porque eran las últimas. Porque no podían dar de beber primero a sus ganados y no podían coger primero el agua. Estaban los hombres allí, los pastores, y ellos ejercían su fuerza y decían primero nosotros, da igual que hayas llegado tú. Y si tú estabas en el pozo sacando agua, te echaban de allí para hacerlo ellas. Pero Moisés se levantó y las defendió. Entonces, como Moisés no solo las defendió, dice que se quedó. Y fijaos lo que hizo. Dice, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Fijaos, dice, un varón egipcio se quedó allí, nos defendió delante de todos los pastores, es que no le importó.
Entonces, cogió a las ovejas y dijo, ahora van a beber vuestras ovejas. Y después de beber, empezó a sacarle el agua a las muchachas. Dijo, ya os podéis ir. Y allí se quedó. Me llama la atención algo. Dice, le dijeron a su padre, a Jetro, un varón egipcio. ¿Moisés era egipcio? Y entonces, ¿por qué le llama un varón egipcio? Por su manera de hablar, su manera de vestir, por su acento, porque culturalmente él se crió en Egipto. ¿Y esto a mí de qué me habla, iglesia? Que el evangelio va más allá de nuestra cultura. Dios te puede haber hecho estar en un lugar, crecer en otro y ministrar en otro. Y llega un momento que no sabes de dónde eres. Para los egipcios, Moisés, aunque lo criaron como uno más, era judío. Y para los judíos, aunque era de raza judía, era de Egipto. Él tenía una mezcla de cultura, como la mayoría de nosotros. Ayer yo le hablaba a los jóvenes y decía, la mayoría somos hijos de la tercera cultura. Muchos de nosotros, yo en mi caso soy mezclado, ¿no? Pero me crié aquí. Pero la mayoría tienen padres que son de fuera, entonces aprendes a navegar en esa cultura, las costumbres, las comidas, la manera de hablar, los refranes. Pero luego tienes una segunda cultura, que es el medio donde vives. Estás aquí, oyes a tus amigos de aquí, en la escuela de aquí, tus compañeros de aquí. Entonces te transmiten otra cultura. Y después aparece una tercera, hijo de la tercera cultura, que es la mezcla de las dos. Yo creo que Moisés tendría una crisis de identidad y se diría en algún momento, ¿yo de dónde soy? Hace años fui a la universidad, recuerdo, y había una chica hondureña que estaba sirviendo café, entonces le pedí un cortado y empezamos a hablar, no había nadie en la cafetería, empezamos a hablar y miré a la muchacha y le dije, ¿de dónde eres? Y entonces se giró y me dijo, de Honduras. ¿Y usted? Y entonces yo la miré y le dije, pues no lo sé. Y me miró así, la chica hondureña me miró y dijo, ¿cómo que no lo sabe? Digo, no lo sé. Yo nací en un sitio, me crié en otro. Y es que la mitad de mi familia es de un lado, la otra mitad de otro. Es que no sé de dónde soy. Pero aproveché para decirle, pero sé a dónde voy. Porque estamos de paso. Y Moisés lo sacó de su sitio, de su cultura. Lo sacó de un lugar. Y entonces, porque tenía un propósito en su vida, pero tuvo que trabajar en él. Fijaos lo impulsivo que era. La de veces que metía la pata. Dice la Biblia que el hombre más manso que ha habido en la tierra es Moisés. Después de los 40 años del desierto. ¿Qué pasa? Que Dios tenía que transformar ese carácter impulsivo, a veces violento, lenguaraz, metiéndose en lo que no le llaman, teniendo esa vehemencia y ese carácter arrojado, y tuvo que canalizarlo, tuvo que tomarlo y tratar con él para que pudiera ser útil para la obra. Pero fijaos cómo es Dios en su misericordia. Hubo un momento que Moisés vuelve atrás y cuando el pueblo le pide agua y coge el cayado y empieza a golpear y a golpear, el Señor le tiene que decir, te dije que golpearas una vez, por cuanto lo has hecho más veces, vas a ver la tierra prometida de lejos, mas no vas a entrar. ¿Qué pasa? Tenía ese carácter impulsivo. Eso significa que si Dios está tratando contigo, tú no puedes volver atrás.
No puedes volver otra vez a dar 3 golpes. ¿Me escucháis? Entonces, es como que aceptar el señorío y el trato de Dios. Esto no significa que cuando estemos en los cielos no vas a ver a Moisés, lo vas a ver. Simplemente le dijo, físicamente no vas a entrar. ¿Me escucháis? Entonces, qué importante es dejarnos guiar por Él, ni un paso atrás. Lo que Dios ya hizo en mí, yo no vuelvo atrás. Lo que Dios ya trató conmigo, a veces las cosas que aprendí a golpe de cincel, de martillo, de fuego, de dolor, las cosas que aprendí de llanto, no vuelvo atrás. De mantenerme firme en mis convicciones, en lo que Dios ha hecho en mí, de aprenderlo así, ¿no? Y entonces fíjate, dice, ellas respondieron, un varón egipcio, cuando era judío, dice, un varón egipcio nos defendió de mano de pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra. ¿En tierra? ¿Cuántos se han sentido así? Forastero soy en tierra ajena alguna vez. Es decir, ¿qué pinto yo aquí? ¿No? Entonces, Dios lo hizo habitar en familia. De repente Dios, con su propósito, Él se levanta, defiende a las mujeres y Gersón en agradecimiento le dice, tú vas a vivir conmigo, me vas a ayudar, vas a pastorear las ovejas mías, te vas a ocupar de esto y no solo eso, sino que nos vamos a emparentar y te voy a dar una hija. Fruto de esa relación tiene un hijo y le llama Gersón, es decir, forastero. Porque Moisés se sentía forastero. Decía que iba a hablaros de Moisés el hombre, de sentirse fuera de lugar. Yo nací en Panamá, pero ahora ya no tanto, ¿no? Pero antes era pelirrojo, con pecas. Ya esto, el paso de los años a veces va, no piense nadie que me tiño el pelo. Pero tú sabes que es llegar a Panamá pelirrojo, con pecas, blanco, y decirle a la gente, ¿dónde nació usted? No, yo en Panamá, en Chitré. Y me miraban así. Y ni mi manera de hablar, ni mi cultura, ni mi manera de pensar, ni mi físico, nada. Entonces, te sentías forastero, de sentirte fuera de lugar. Y me hace gracia porque yo voy a Panamá y el español, y vives en España y te dicen el panameño. Entonces dices, ¿de dónde eres? Yo qué sé. Forastero soy. Y entonces dice que a su hijo le dijo, forastero soy. Esto nos da a entender, iglesia, de que la iglesia de Jesucristo somos forasteros, somos peregrinos que vamos en pos de la tierra que el Señor nos prometió. ¿Me escucháis? No somos ni de aquí ni de allá, somos del cielo. El Espíritu Santo nos unió. Naciste donde naciste porque Dios quiso, pero eso no conforma nada, ni tu manera de ser, nada. Es que somos del cielo. Y dice, fíjate, voy a ir acabando, dice verso 22, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. Y dice, qué palabra más hermosa, dice la Reina Valera, dice, y los reconoció. Dice, los escuchó el gemir, los escuchó el llorar, escuchó los lamentos, escuchó los latigazos de los egipcios, escuchó la dura servidumbre, como ellos clamaban, y se los escuchó. Y dice, y cuando vio Dios el sufrimiento, dice, los reconoció. Es decir, oye, yo a estos los reconozco. ¿Me escucháis?
A veces podemos estar muy lejos de Dios y nuestra gente puede estar muy lejos de Dios. Pero cuando están en una situación adversa que les causa dolor, Dios los ve y los reconoce. Dice, yo a este lo reconozco. Entonces, Dios reconoce a su pueblo, a sus hijos, sabe quiénes somos, dónde vivimos, hacia dónde vamos. Nos conoce bien, dice, vio y lo reconoció. Dice, y Dios no se estuvo quieto ante el gemir y el clamor de su pueblo. Así que, iglesia, tenemos que aprender a gemir y a clamar así. Cuando las cosas nos duelan de verdad, a gemir y a clamar, a pedirle a Dios con toda nuestra fe, porque Dios no se está quieto. Dice, y porque Dios nos reconoce. Amén. Dios nos reconoce. Y acabo con esto. Después vemos en Éxodo 3 como Dios empieza a llamar a Moisés, porque estaba apacentando dice, mira, el verso 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Cuando dice sacerdote de Madián no piensa en una religión pagana, porque después se entiende que era un hombre que conocía al Dios de Israel, al Dios verdadero. Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, a Sinaí, ¿no? El monte de Dios. Decía que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Eso es lo que hacemos todos los pastores. Las ovejas no son nuestras. Dice, tienes que apacentarlas y a través del desierto llevarlas hasta el monte de Dios. Fíjate, ¿eh? Las ovejas que no eran suyas. Eso hacía Moisés. Eso es lo que hacen todos los pastores. Pero dicho esto, ¿y cómo escogió a ese hombre? Con la trayectoria de la que venía. ¿Cómo escogió a ese hombre? Dices, cuando él le decía, no, es que a mí no me van a creer. Si yo les digo, es que Dios me ha mandado, no me van a creer. Pero no solo eso, es que para los judíos él era egipcio. ¿Y cómo vas a levantar a este? Y empezó a poner objeciones, pero no solo eso. Cuando él empieza a decirle, Señor, es que yo no sé hablar, y empieza a objetar, la mayoría de eruditos dicen que tenía un problema a la hora de hablar. Dice, yo soy tardo para hablar. Era tartamudo. Por eso no quería ir él. Y entonces el Señor le tiene que decir, está bien, escoge a Aarón, tu hermano, que hable por ti. Pero Dios no quería. Entonces Dios escoge al quien quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Me escucha? Te coge y te traslada de lugar y te hace forastero y te dice, y ahora me vas a servir. Y eso es lo que hace con su pueblo hoy. ¿Me escucháis? No somos de aquí ni somos de allá, somos del cielo. Entonces, como Dios nos reconoce, podemos estar tranquilos. Oramos. Me he pasado de 10 minutos. Lo siento por lo de las casas. Oramos. Vamos a orar. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos a aprender de esos hombres, Señor, que nos precedieron. Señor, y que tú escogiste, Señor, hombres vulgares como nosotros. Padre, hombres seguramente con su carácter y con sus luchas, Señor, pero que estuvieron dispuestos, Señor, a sujetarse a tu señorío. Ayúdanos, Señor, para poder ser ejemplo a otros. Y pedimos que nos uses, Señor, en esta tierra. Señor, aún como forasteros, Señor, que tú nos uses. Señor, que podamos ser ejemplo a otros, Señor, y que podamos también, Señor, transmitir la verdad, Señor, de tu palabra y decirle a la gente que tú estás vivo, Señor, que podamos transmitir este mensaje de esperanza, Señor, con poder. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y una parte de la iglesia dice, amén y amén. Que el Señor os bendiga. Ahora tenemos que salir decentemente y con orden, acordaros, amén, de cumplir las medidas. Señor os bendiga.